Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles. Bienvenidos sean y bienvenidas sean a su clase de libros proféticos. Bueno, en esta unidad temática vamos ya a cerrar los elementos que contribuyen a entender este movimiento profético. Un movimiento profético que involucra varios aspectos y que no solamente se refieren a aspectos de una idea del profeta, sino más bien aspectos que tienen que ver con todo el mundo que rodea el profetismo. Y bueno, haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto, ¿verdad? Vimos claramente cómo es el tema de la necesidad que tiene Dios de comunicar su palabra en esta idea de que la divinidad de alguna manera quiere y desea conectarse con su creación. En este caso es Dios quien desea hablar a las personas, ¿no es cierto? Y bueno, vimos la diferencia entre lo que es la profecía y la adivinación. Luego vimos acerca de las personas que Dios elige, ¿no? Para este propósito y se le conocen como los mediadores. Vimos quiénes eran estos personajes, pasando por un ser misterioso que es el ángel del Señor, y después tenemos a personas que se fue desarrollando el concepto, iniciando por considerarse videntes, visionarios, hombres de Dios, para finalmente instalarse en la profecía como naví o profetas. Después vimos lo que es el llamado del profetismo, es decir, la vocación profética, cómo es que estos hombres de Dios, estos videntes, estos profetas y profetisas, eh, terminan siendo llamados por Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo se da este llamado, esta vocación? Para que la gente sepa que esos personajes, pues efectivamente son hombres de Dios, mujeres de Dios, que están hablando en nombre de Dios. Después vimos el tema de que el profeta va a tener su círculo de influencia y va a trabajar en la sociedad, principalmente con los reyes, con los sacerdotes, con el pueblo en general, eh, y que bueno, será destratado el profeta, no lo escucharán y será perseguido y muerto, ¿no? Va a tener esta lucha muy fuerte. Lo que vamos a ver ahora, a continuación, es cómo se transmite el mensaje, cuáles son las formas, cómo se da vida, cómo se da forma a los oráculos, ¿verdad? A las palabras de Yahvé, cómo es que esto que Dios quiere comunicar a alguien a través de su profeta toma forma humana, ¿verdad? Porque evidentemente Dios es divino, pero su palabra es humana, ¿no? Tiene que ser evidentemente tratada, entendida desde este ámbito de humanidad. Así que bueno, vamos a ver esta clase de los medios de transmisión. Voy a compartir la pantalla y vamos a guiarnos con la presentación. Muy bien, pues la unidad que nos corresponde estudiar ahora son los medios de transmisión del mensaje. Bien, algo que tenemos que tener claro, queridos alumnos, y es una realidad, que de todos los textos que tenemos en el Antiguo Testamento, los textos proféticos son los más difíciles de explicar, de entender, de comprender. Y no debemos extrañarnos ante esta complejidad que pueden tener los textos proféticos, tan tan patente es la complejidad que por eso muchos de nosotros no nos gusta leer los libros proféticos, nos sentimos fuera de lugar con los profetas, no le entendemos a lo que quieren decir. Y evidentemente, alguien que desea acercarse al mundo profético de la Biblia, pues debe desarrollar conocimientos previos, ¿verdad? Conocimientos previos
de manera histórica, ¿no? Debe conocer de historia para poder entender que la profecía está enraizada en la historia. Debe entender los aspectos culturales que rodean los mensajes proféticos, porque los profetas están encerrados en cultura y las palabras que utilizan también son sometidas a un entorno cultural. Debemos conocer las realidades políticas que existen en el momento en que se pronuncian los oráculos, porque la política es determinante en cuanto a que el pueblo va a entender qué sí y qué no debe hacer, por qué lo hace, cuál es su condición, de qué manera se enfrenta a la realidad que obliga al profeta a pronunciar un oráculo que va en contra de las decisiones políticas, principalmente de los reyes. Y tenemos que tener mucho conocimiento en las cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque la economía no está desligada de los aspectos culturales. La economía, evidentemente, es un punto neurálgico. Un gobierno que no establece políticas sanas económicamente hablando, lleva a un pueblo a la pobreza, al descontento social, al estallido social y a la merced de las grandes potencias mundiales. En ese sentido, queridos alumnos, todas estas cuestiones históricas, culturales, políticas, económicas y religiosas debemos nosotros conocer plenamente como para sacar el mejor provecho a los oráculos del Antiguo Testamento. Y algo que vamos a mirar y que debemos entender es que los oráculos que pronuncian los profetas van a ser plasmados en un género literario, ¿verdad? Un género literario. Toda palabra escrita, hermanos, aún la de la Biblia, está plasmada en géneros literarios. Entonces, ¿cuál ha sido el problema de leer a los profetas últimamente? Es que quienes leen a los profetas lo hacen de manera literal, ¿verdad? Entonces, cuando el profeta dice que la luna se pondrá roja y el sol se pondrá oscuro, como un silicio, ¿no? Como un saco de silicio, es decir, nosotros nos imaginamos al sol, pues todos sabemos el color que tiene más o menos, ¿no? Y entonces cuando el profeta dice que la luna se pondrá roja y el sol se oscurecerá y las estrellas caerán, pues muchos leen estos mensajes proféticos de manera literal. Entonces pensamos que algún día el sol se va a poner negro, ¿no? Y la luna se pone roja y algún día las estrellas van a caer del cielo a la tierra. Esta lectura literalista, hermanos, no le hace justicia a los oráculos proféticos, porque los profetas no escribieron en términos literales, ¿verdad? Por eso es que cuando, por ejemplo, hay un eclipse de sol, ¿no? Que se oscurece el sol porque es tapado por la luna, dicen, ah, a eso es lo que dijeron los profetas. O a veces hay lunas que le conocen los científicos como las lunas de sangre, que tienen un tono rojizo. Ah, es lo que dijo el profeta. Y cuando cae algún meteorito o alguna estrella fugaz, ¿no es cierto? Decimos, ah, es lo que dijo el profeta. Sí, pero si eso hubiera sido literal, pues estos fenómenos que les acabo de enumerar han sucedido siempre y el mundo no se ha acabado. ¿Verdad? Ha habido miles de eclipses, ha habido miles de lunas de sangre, ha habido miles de meteoritos o estrellas fugaces que han caído a la Tierra, pero la Tierra no se ha acabado, o sea, seguimos igual. ¿Por qué? Porque el profeta no está usando un lenguaje literal al momento de pronunciar sus oráculos. La gran mayoría de los oráculos que son pronunciados por los profetas son en sentido poético. La poesía es el género literario por excelencia que usan los profetas para transmitir. Porque la poesía nos permite usar la creatividad, la imaginación. La poesía nos permite usar paradojas o comparaciones. La poesía nos permite decir algo feo, ¿verdad? O algo terrible en tono suave. La poesía nos permite darle cadencia al oráculo, a la palabra pronunciada. La poesía le imprime fuerza, poder y vigor a la palabra que se está pronunciando por parte del profeta. Así que cada vez que ustedes lean
algún oráculo del texto bíblico, consideren que el profeta lo está diciendo en términos poéticos, ¿verdad? Así que debemos evitar a toda costa que nuestras interpretaciones de los oráculos proféticos sean basados en literalismos. Dicho esto, entonces tenemos que este, eh, pasar a el tema que se llama los géneros literarios, ¿verdad? Los géneros literarios. Así que tenemos que la palabra, ¿verdad? La palabra que ha sido pronunciada por Yahvé, que ha sido escuchada por el profeta a través de sueños, visiones o cualquier otro medio, ahora tiene que transmitirse y tiene que hablarse, mencionarse de manera oral, pero en algún momento tiene que ponerse por escrito. Y entonces tenemos que los géneros literarios son muy importantes para este tema, ¿no? No vamos a ver todos los géneros literarios, pero sí quiero mencionarles algunos para que ustedes los tomen en cuenta, ¿no? El género literario que tenemos, por ejemplo, en la Biblia son uno que se llama el género de sabiduría tribal o sabiduría familiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el profeta? El profeta va a tomar una metáfora de la familia o de lo que sucede en la tribu, ¿verdad? De su vida cotidiana en cuanto a las tribus. Y entonces va a usar esas metáforas, ¿verdad? Y las va a plasmar en un oráculo de forma poética, de forma simbólica. El ejemplo más claro que tenemos aquí, hermanos, es la historia de David, ¿verdad? Que cometiendo adulterio con Betsabé, termina o desemboca en el asesinato del hitita Urías, el hitita, el eteo, ¿verdad? Entonces, cuando el profeta Natán va a encarar al rey David para revelarle lo que él ha hecho, el profeta no le dice directamente, tú mataste a Urías, te quedaste con Betsabé y Dios te va a castigar. No hace eso el profeta. El profeta toma una parábola, ¿verdad? Una parábola muy interesante que aparece en el capítulo 12 versículos del 1 al 7 del segundo libro de Samuel. Si ustedes lo leen con mucha atención, se van a dar cuenta la forma en que el profeta le dice a Natán, perdón, que el profeta Natán le dice a David. Vamos a leer este pasaje solamente como para eh, eh, ilustrar eso. Segundo de Samuel, capítulo 12. Entonces dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, ¿quién envía al profeta? Yahvé, ¿verdad? Dios sabe lo que ha pasado y entonces Dios necesita mandar un oráculo al profeta David y lo envía. Y entonces inicia con esta parábola. Me imagino a Natán parado frente al trono real y David está desconcertado porque el profeta le está contando una historia que ni él mismo sospecha que se trata de él, ¿no? Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como hija. Vean cómo las expresiones que utiliza el profeta son ilustraciones de la tribu, ¿verdad? La gente de la tribu se dedica a cuidar las ovejas, ¿no? Se dedica a amamantarlas, a cuidarlas y muchas veces las miran como su familia, ¿no? Porque forman parte de. Entonces, la historia está tomada
El oráculo, ¿verdad? De Yahvé está tomado en una historia que tiene que ver con los aspectos de la cotidianidad de la familia, ¿no? Una familia que está allí. Y además, dice, y la tenía como hija, ¿no? Vean cómo se agrega un elemento familiar, ¿no? Esta corderita de este hombre pobre, perdón, la tenía como una hija. Vean el valor que le está dando. Es un valor netamente familiar. Versículo 4 dice, y vino de camino el hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces le dice, bueno, vino otro hombre, ¿verdad? Poderoso, rico, y no quiere tomar de lo suyo. Y toma a su única hija del hombre pobre, ¿no? Que es su corderita, la que ama con todo su corazón. En ese momento está planteado ya el escenario y es la forma en que Yahvé ha utilizado a través del profeta Natán de contarle esta historia, ¿no? Pudo haber sido, no lo sabemos, que haya sido Yahvé quien le haya dado la idea a Natán, ¿no? A través de un sueño, figurándose una situación así. O pudo haber sido que Yahvé le dijera a Natán, vas a tener que ir a decirle al rey lo mal que ha hecho. Y Natán pudo haber dicho, ¿y cómo se lo digo, verdad? ¿Cómo le digo esto al rey para que no me mate y para que escuche que es palabra de Yahvé? Cualquiera que haya sido el caso, vemos la creatividad de la poesía que hay aquí en este género literario de sabiduría. Y entonces dice el versículo 5: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, y pronuncia el oráculo, ¿verdad? De la sentencia. Bueno, vemos acá entonces que hay un género literario muy interesante que evidentemente David no mató a una corderita, no se valió de un hombre pobre, pero fue la forma que tuvo Natán para hacerlo. ¿Ok? Un segundo género literario tiene que ver con el culto, tiene que ver con aspectos de la liturgia, de los cantos, de las oraciones. La liturgia era muy vital en la experiencia del pueblo, ¿verdad? Y vemos claramente diseminados en el libro del profeta Amós varios himnos, varios cantos que se entonan a la grandeza y al poder de Dios. Entonces vean cómo el profeta Amós va a introducir estos aspectos de liturgia, de alabanza, de doxología. Dice en el capítulo 4, versículo 13, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Ese es un himno, ¿verdad? Que se entonaba en el templo, ¿no? De Silo, porque recuerden que Amós profetiza en el norte. En el capítulo 5, 8, 9 vemos otro fragmento de otro himno de exaltación al poder de Dios. Dice, buscad al que hizo las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. ¿No? Otro fragmento de alabanza que está muy ligado al templo, ¿no? Y vean cómo también la alabanza es poesía, ¿no? Es poesía. Y el otro lo encontramos en el capítulo 9, versículos 5 y 6 dice, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran.
y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Vean entonces la cadencia, el ritmo, la fuerza, ¿verdad? Que se imprime en los oráculos, ¿no? Oráculos de poder, de alabanza, de victoria y que, como dije, están relacionados con el culto. Un tercer elemento también tiene que ver con los aspectos jurídicos, con los aspectos judiciales. Los oráculos van a tomar palabras legales, diríamos, ¿no? Jurídicas o palabras de abogados, déjenme decirlo así, que van a plantear evidentemente una forma también de transmitir el oráculo. Ezequiel, el profeta Ezequiel dice en el capítulo 18, versículos 5 al 9 lo siguiente. Dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, bueno, acá ya tenemos dos elementos legales, derecho y justicia, ¿verdad? Dice, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se allegare la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que si diere su pan al hambriento y cubriera el desnudo con vestido, que no prestare interés ni tome usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Vean cómo este oráculo está tomado del ámbito de la justicia, ¿no? No usura, no robo, no injusticia, sí el derecho, sí cuidar del indefenso, del pobre, etcétera. Y finalmente tenemos otro género literario que es el de la vida diaria, ¿no? La famosa canción de la viña de Isaías, donde se presenta al profeta como una canción de amor. Y evidentemente los profetas amaban, se enamoraron. Pues por supuesto que fueron hombres como ustedes y como yo, ¿verdad? Entonces sabían lo que era el amor, sentir algo lindo por alguien. Y en el capítulo 5 encontramos esta expresión o esta experiencia del profeta Isaías, y dice el capítulo 5 del 1 al 7, la parábola de la viña. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Es una poesía, es una canción hermosa dedicada al amor, pero que tiene un mensaje de Yahvé. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado en vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Es una canción, no lo olvide. Yo lo estoy leyendo como si fuera algo literal, algo sin fuerza, pero es una canción. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, y haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos, y aun en las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Es un canto con una fuerza, hermanos, impresionante. Perdón que la haya leído así nada más, pero cuando ustedes la lean, denle esta fuerza, ¿verdad? Al final termina con este juego de palabras muy, muy interesante que dice, esperaba juicio y encontré lo peor.
¿verdad? Encontraba justicia, esperaba justicia y solo hay gritos de clamor. Bueno, por estos ejemplos podemos ver claramente cómo la palabra tiene diversas formas, donde dije que la poesía, ¿verdad?, es la característica fundamental de los oráculos proféticos. Debemos evitar a toda costa, como dije, leerlos de manera literal, que eso es lo que hoy hacen los falsos profetas, ¿no? Cuando ven, por ejemplo, los fenómenos que les he mencionado, un terremoto, bueno, ya Jesús viene, el Señor no ha venido y han sucedido muchos terremotos durante estos 21 siglos y el Señor no ha venido. Eso nos dice muchas cosas, que hay que buscar, por otro lado, la interpretación de los oráculos. Bien, avanzamos. Hay géneros que son estrictamente proféticos, que están directamente relacionados con la labor profética, que no vienen de la vida diaria, que no vienen de la sabiduría tribal, que no vienen de los aspectos judiciales, sino que tienen la fuerza, la impronta exclusiva de estos personajes llamados los profetas. Y hay dos. La primera tiene que ver con los oráculos de condena contra un individuo, ¿verdad? Que va directamente a alguien que le va a encarar directamente. Y el ejemplo claro lo tenemos con el profeta Elías, que encara al rey del norte llamado Ahab y le dice lo siguiente. En el primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 19, dice de la siguiente manera. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová. Este es un oráculo en toda su forma. Yo ahora les voy a mostrar la estructura, ¿verdad?, de los oráculos. Acá dice, hay una pequeña introducción que le dice, y le hablarás diciendo, es decir, Dios le dice al profeta lo que tiene que hacer primero, no lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer el profeta Elías es encarar al rey Acab por la viña de Nabot. Y entonces viene el oráculo, ¿verdad? Viene la palabra de Yahvé, porque dice el versículo 19, así ha dicho Jehová, ¿no? Así ha dicho Jehová. Esa es la fórmula del oráculo, ¿verdad? Esa es la fórmula que nos da a nosotros la certeza de que no es el profeta quien está hablando, sino es Dios mismo. No mataste y también has despojado. Le acusa, ¿verdad? Por esta historia de la viña de Nabot, que es muy interesante y que ustedes tienen que leerla, ¿no? Porque Nabot fue apedreado y muerto por orden del rey y bajo la complacencia del rey Ahab. Entonces Dios va a encarar a este rey malo, ¿verdad? Y lo va a hacer con una acusación y le dice, no mataste y también despojaste. Es decir, no solo te contentaste con matar a Nabot, sino que también te has quedado con con su viña. Es una acusación muy fuerte, ¿no? Son los elementos del oráculo que, insisto, ahora lo explico más. Dice, y volverás a hablarle diciendo, hay otra indicación, ¿no? Una introducción ahí también de lo que tiene que hacer el profeta. Así ha dicho Jehová, nuevamente, oráculo de Yahvé. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Viene el castigo, ¿verdad? Es decir, primero le acusa, Dios justifica su castigo diciendo, mataste y despojaste. Bueno, ahora el castigo que tendrás es que así donde lamieron los perros la sangre de Nabot, también lamerán tu propia sangre. Entonces, es un oráculo muy fuerte de manera determinada a una persona en particular, que en este caso es el rey Ahab. A eso se le llaman oráculos proféticos en contra de un individuo. Después tenemos los oráculos de condena contra una colectividad, no solo contra una persona, sino con número de personas o número de pueblos o ciudades o reinados.
El ejemplo que traigo acá es el del profeta Amós, capítulo 1, versículos del 6 al 8, que dice, así dice el Señor. Recuerden siempre, esas son las fórmulas con las que van a iniciar los oráculos, que son las formas que nosotros tenemos de entender que esto es palabra de Yahvé. Y dice, hablando al reino del norte, a Israel, a Gaza por 3 delitos y por 4 no lo perdonaré, porque hicieron prisioneros en masa y los vendieron a Edom. Enviaré fuego a las murallas de Gaza que devorará sus palacios. Aniquilaré a los vecinos de Asdod, al que lleva el centro en Ascalón. Tenderé la mano contra Ecrón y perecerá el resto de los filisteos, lo ha dicho el Señor. ¿Ah? Que son oráculos que Dios da de eh, que es el formato que tienen los oráculos, ¿verdad? El oráculo está siempre con esta fórmula, así dice el Señor. Y luego viene con una acusación. ¿Por qué Dios no va a perdonar a Gaza? Porque hicieron prisioneros a las personas y terminaron vendiéndolos como cualquier objeto, ¿verdad? Entonces, siempre hay como que esta acusación de todos estos pueblos que han hecho lo malo. Y al final dice, viene el castigo, el anuncio del castigo dice, y perecerá el resto de los filisteos. Enviaré fuego, devorarán sus palacios, aniquilaré a las personas, y mi mano estará contra Ecrón y perecerá el resto de los filisteos, que son básicamente denuncias a estos pueblos por los pecados que han cometido. Así que estos géneros son estrictamente proféticos, que pueden ser a una persona o a una colectividad. Y es así entonces como podemos saber estos elementos que tienen los oráculos, ¿verdad? Primero tenemos una introducción. No siempre los oráculos nos traen introducciones, algunos sí, algunos no. Luego vendrá el oráculo como tal, que siempre recuerden, está con esa frase, así ha dicho Jehová, Jehová dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, etcétera, etcétera. Vendrá la acusación del por qué Dios va a encarar a una persona, a una colectividad, y después les anunciará cuál es el castigo de su actuar, ¿verdad? De su actuar. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Hay muchos ejemplos, usted puede verlo en cualquier momento, pero el ejemplo que quiero traer con ustedes es de Jeremías, capítulo 28, versículos del 15 al 6. Jeremías, capítulo 28. Jeremías 28 del 15 y 16. Dice así el profeta Jeremías. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, oye, ahora oye Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Si se dan cuenta que el orden se invierte, primero está la acusación, ¿verdad? La acusación al falso profeta Hananías por parte de Jeremías, y le dice Hananías, Dios no te hizo profeta, ¿verdad? Y no solo no has usurpado el cargo de profeta, sino que has hecho confiar tus mentiras al pueblo. El pueblo ha creído tus mentiras. La acusación, lo está acusando Dios. Entonces ahora viene el oráculo. Por tanto, así ha dicho Jehová. Ahí está el elemento del oráculo. En este caso no tenemos una introducción y tenemos el oráculo. Y después del oráculo viene el anuncio de castigo. Versículo 16 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. A veces la estructura de los oráculos se modifican.
¿verdad? Como en este caso, pero siempre tendrán estos tres elementos. En algunos casos tendrá introducciones, en algunos casos, pero la mayoría de los mensajes que se transmiten tendrán el oráculo, es decir, palabra de Yahvé, la acusación y el anuncio de castigo. No importa el orden en que aparezcan, pero tienen estos tres elementos. Muy bien. Bueno, una vez que ya hemos visto el tema de las palabras, cómo se transmiten las palabras a través de estos géneros literarios y que la palabra estará estructurada, diríamos, con estos tres o cuatro elementos, según sea el caso. Ahora vamos a meternos, queridos alumnos, que otra forma de transmisión es hacer de la palabra es a través de las acciones simbólicas, ¿verdad? Miren, voy a ponerles un ejemplo. Las acciones simbólicas son muy recurrentes por parte de los profetas. Es decir, los profetas no pronuncian palabra, pero hacen algo. Cuando el profeta hace algo, se le llama acción simbólica. ¿Ok? Vamos a ver el primer caso. Primer libro de los Reyes. Busquen por favor en su Biblia. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 29 al 31. Dice así. Entonces, a ver, 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Agías Silonita. Estamos hablando del rey Jeroboam, ¿verdad? Y el profeta Agías de Silo. Dice, y este, es decir, Agías de Silo, el profeta, estaba cubierto con una capa nueva, ¿verdad? Un poncho, una capa, un zarape, como quieran llamarle. Y dice, y estaban ellos dos solos en el campo. ¿Ok? Entonces nos imaginamos la escena, se encuentra el profeta Agías, Silonita, con el rey Jeroboam, están solos en el campo, y el autor bíblico nos dice que nos da un detalle interesantísimo, que es que el profeta Agías tenía una capa nueva. La fue a comprar a la mañana, era una capa nuevita, ¿no? No la había usado. Y versículo 30 dice, y tomando Agías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y te daré a ti las 10 tribus. Esto tiene que ver con la división del reino. Recuerden que cuando el reino se divide, ¿verdad? El reino del norte es comandado por Jeroboam y el reino del sur es comandado por Roboam. ¿No? Entonces, el profeta encara a Jeroboam y le dice algo, pero para que la palabra de Jeroboam sea con mayor fuerza, hace esta acción simbólica. ¿Por qué va a romper un manto nuevo? ¿Por qué lo rompe? Podría haberle dicho al profeta, digo, al rey, che, el reino se va a dividir y vos vas a reinar sobre 10 tribus de Israel. No, el profeta no se lo dice, se lo muestra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza expresiva, ese acto simbólico, tiene la capacidad de atraer la atención del oyente de una mayor fuerza que cualquier discurso que uno pueda dar. Imagínense la cara que puso Jeroboam cuando Agías, el profeta, toma su capa nueva, se ve que es nueva, uno sabe identificar cuando una ropa es nueva, y le empieza a romper, ¿verdad? Seguramente Jeroboam le dijo, pero pará, vos no hagas eso. ¿Por qué tenés que hacer eso? El ruido de la rasgadura, el decir no puede ser, o sea, nadie rompe una cosa nueva, ¿no es cierto? Y en 12 pedazos, ¿por qué no 13? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no en dos, rasgarla en dos? Porque el mensaje que tenía el profeta para el rey Jeroboam requería estas 12 porciones.
12 que simbolizaban a las 12 tribus de Israel. Y de esas 12, el profeta Agías le da al rey Jeroboam 10 cachitos, o 10 pedacitos, o pedazotes, no sé, de su manto y le dice, bueno, ¿entendés lo que estoy haciendo? Y Jeroboam dijo, no tengo ni idea de por qué rompiste el manto y por qué me estás dando 10 pedazos. Y entonces ahora sí viene la explicación de la acción simbólica que hace. Dice, bueno, el reino de Salomón hasta aquí quedó. Se dividirá y vos comandarás o reinarás sobre las 10 tribus de Israel, que evidentemente será el reino del norte y bueno, ya después la historia de Jeroboam será otro tema. Lo que estamos viendo aquí es que el profeta hace una acción y eso es muy común dentro del profetismo. Fíjense, vamos a ver algunos ejemplos famosos para que usted se dé una idea de esto. Por ejemplo, tenemos al profeta Isaías. ¿Qué hace Isaías? Isaías no solamente habla la palabra, la pronuncia, estos elementos, sino hace una acción inconcebible para muchos, ¿verdad? Una acción que nuestra moralidad lo descalificaría al profeta, pero el profeta tiene que hacer este tipo de acciones para atraer la atención y para que sepan que la palabra que él va a pronunciar de parte de Yahvé es fuerte, es seria y hay que tomarla en cuenta. Camina descalzo y desnudo durante muchos días, ¿eh? Esta acción simbólica está registrada en el capítulo 20 del profeta Isaías. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a identificar la parte donde él hace esta... Bueno, son 6 versículos, vamos a leerlo. Isaías 20 dice, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, Asdod es una ciudad filistea, Sargón, el rey de Asiria, viene y pelea, ¿verdad? Y toma Asdod. Dice, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, y le dijo, ¿verdad? Ahí viene ya la acción simbólica, ve y quita el cilicio de tus lomos, es decir, la vestidura que Isaías tenía como señal de luto. Descalza la sandalia de tus pies, o sea, anda descalzo. Y lo hizo así. ¿Cómo andaba Isaías? Dice el texto, andaba desnudo y descalzo. Desnudo y descalzo. Ahora, la palabra desnudo, ¿verdad? Pudo haber sido que solo estaba con su ropa interior, ¿no? En calzoncillo, o pudo haber estado totalmente desnudo. Imagínese la vergüenza. Ninguno de nosotros, en nuestro sano juicio, nos desvestiríamos y andaríamos en calzoncillo, por lo menos, en la plaza del pueblo o andando por todas las calles del pueblo. Pero el profeta lo hace. Ahora, ¿por qué lo hace? El versículo 3 viene con la explicación, dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, fíjense cuántos años estuvo el profeta así, 3 años, ¿verdad? Haciendo esta acción, la gente no entendía, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás desnudo? ¿Por qué caminas descalzo? ¿No? O sea, la gente lo veía y dice, algo aquí nos quiere decir el profeta. Por eso que mucha gente pensando que los profetas estaban locos. Pero ¿qué es lo que Dios le quiere enseñar al pueblo? Que con esa acción dice, de la manera que como mi siervo estuvo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Iban totalmente desnudos, hermanos, desnudos, o sea, con todo, ¿viste? No había nada que los tapara. Dice, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Diré en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorrer para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Es una acción simbólica que el profeta está diciéndole, bueno, así como me ven a mí, y así como se burlan de mí, y así como yo me estoy tragando mi vergüenza para que ustedes vean todas mis partes íntimas, ¿verdad? Así ustedes serán llevados dentro de 3 años por Egipto, ¿verdad? Sus jóvenes y sus ancianos.
O sea, no hay mayor vergüenza que una persona desnuda, ¿no? En estos casos diríamos. Bueno, a eso se le llama, hermanos, una acción simbólica. Otro ejemplo tenemos el clásico que ya platiqué con ustedes, que tiene que ver con Oseas, ¿verdad? Sobre su matrimonio y sus hijos. Es decir, Dios le manda al profeta Oseas a que él pueda, ¿verdad? Casarse con una prostituta. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ven, tómate una mujer fornicaria, o prostituta, o ramera, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Después de haber destetado a Loruama, concibió a luz un hijo, y Dios le dijo, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré de vosotros Dios. Es decir, Dios no solamente manda que el profeta se case con una mujer prostituta, ramera, sino que va a hacer que nazcan de ellos hijos. Uno cuando tiene un hijo le quiere poner nombres muy lindos, nombres con significado, ¿no? Bueno, ahora ya no pasamos del Brian ni de la Tiffany. Ay, con mucho respeto si alguien se llama así. Pero bueno, son nombres ya muy comunes hoy, ¿no? Pero en aquel tiempo los nombres tenían significados muy profundos. Así que, Oseas ve el resultado de su relación con esta Gomer, ¿verdad? Y los hijos le van a recordar siempre esta situación y los nombres también. O sea, los nombres que Dios le hace poner a Oseas son nombres terribles, ¿verdad? Más bien el significado de los nombres son terribles. Tienen que ver con destrucción, con indiferencia, con castigo, con pecado, con un montón de cosas. Así que vemos claramente que aquí a través de una acción simbólica, el pueblo le dijo al profeta, seguro los papás de Oseas, los tíos de Oseas, los primos, no sé, el pueblo le dijo, che, no está tan feo como para casarte con una prostituta, ¿no? Casarte con una chica virgen, con una chica de buena familia. Seguramente abrieron los ojos grandes cuando el profeta le dijo, me voy a casar con la prostituta del pueblo. ¿Por qué lo haces? Y bueno, cuando le nacen los hijos, empieza la explicación al pueblo y todo lo que hace o se hace es que Israel se ha casado con una prostituta y los hijos que ha tenido Israel serán hijos de destrucción, ¿verdad? De muerte. Muy bien, pues hasta aquí voy a dejar la clase, hermanos. Mañana seguimos con algunas otras acciones simbólicas y vamos a ir al punto del por qué se pone la palabra por escrito, ¿no? Vimos los oráculos que se pronuncian, que tienen estas estructuras del oráculo, la acusación y el anuncio de castigo. Estamos viendo ahora estas acciones simbólicas que son muy fuertes, pero es la única forma que Dios tiene de traer la atención de las personas. Mañana continúo con algunos otros ejemplos y después veremos para cerrar esta unidad cómo termina siendo la profecía una profecía escrita, ¿verdad? Que es la que hoy nosotros leemos. Cuando yo le digo, busquen al profeta Oseas, capítulo tal, a eso se le llama profecía escrita. Bueno, vamos a ver por qué llegó a estar en ese sitio. Bueno, pues nos vemos la próxima clase. Deseo que Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Cuídense mucho, hermanos. Bendiciones, paz.